Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 7 en la que vamos a agregar varios ítems de un mismo producto desde la página del detalle de un producto. Vamos a ir a una página del detalle de un producto. Vamos a agregar al carrito. Vamos a hacer clic en el botón de ver el carrito, o sea, de ir al carrito. En el modal vamos a verificar entonces que el producto está agregado y vamos a verificar la información, que sería el nombre, el precio total. Como son varios ítems, queremos que el precio total eh, de bien, y también la cantidad de ese producto. Bien, vamos a ir a este producto. Vamos a guardar el nombre, la categoría, el precio. En la cantidad vamos a colocar que sean 3 ítems. Vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. Después vamos a hacer clic en este link que es de ver el carrito. Vamos a ir, este nos va a llevar al carrito y ahí vamos a validar toda la información del producto. Sería el nombre, categoría, el precio, la cantidad, que en este caso son 3, y que el total sea el precio multiplicado por la cantidad. Para Selenium vamos a continuar trabajando en nuestro archivo Test Shopping Carts Page. Ahí vamos a crear un nuevo caso de prueba, que en este caso sería el caso de prueba número 7, en donde vamos a agregar múltiples ítems de un mismo producto al carrito de compras. Vamos a crear un nuevo método, este nuevo caso de prueba. Vamos a llamar a nuestro driver. En este caso vamos a trabajar desde la página del producto de detalle. Y vamos a crear el objeto. Lo vamos a guardar una variable. Primero hay que importarlo. Y le pasamos al drive. Después de esto vamos a ir a la URL del producto, que en este caso va a ser este producto. Vamos a crear una variable con la cantidad de veces que queremos agregar este producto a nuestro carrito. En este caso van a ser 3. Bien, vamos a guardar nuestro nombre del producto, el nombre del precio del producto, como hicimos anteriormente. En este caso no tengo ningún método creado para esto. Y vamos a crear un nuevo método que va a agarrar esta información y lo va a guardar, la va a devolver. Bien, tenemos Product Information, H2, creo que lo tengo acá más arriba. Sí, es este. Es lo mismo para el precio. Y vamos a devolver. Ya lo vamos a llamar.
Otra de las cosas que también quiero guardar es la categoría, porque también lo quiero comparar. Esta. Creo otro método. Quiero una variable. Bien, esta también la tengo ya acá. Y necesito el texto. Y tengo que devolver esto. Bien, ya guardé toda la información que quería. El siguiente paso sería acá, borrarlo y colocar el número 3. Para ello vamos a utilizar el Product Information, que ya estábamos usándolo, la clase. Y después tenemos Input y el ID Quantity. Vamos a crear otro método para esto. Básicamente es para agregar varios ítems del mismo producto. No me tengo que olvidar que te tengo que pasar acá arriba la cantidad que lo habíamos definido, que era 3. Y acá busco mi elemento. Que vamos a hacer es, primero lo tenemos que, en este momento tiene un 1, queremos que no parezca ese 1, porque si vamos y le mandamos para que tipee 3, va a quedar un 13. Entonces primero vamos a utilizar clear para borrar todo y después le vamos a pasar este número. Obviamente que es un número, así que lo voy a pasar como una string. No sé si yo le saco el string y le paso un número, puede ser que me lo tome. No sé, lo pueden probar ustedes. Y lo siguiente que voy a hacer es agregar el carrito. Tengo que tocar este botón, así que voy a crear otro método más. Y voy a utilizar el button y la clase cart. Y le voy a hacer clic. Hagamos los dos métodos. Entonces he tocado el botón, me va a aparecer nuevamente este modal. Pero la otra vez habíamos hecho clic en continuar comprando, esta vez vamos a hacer clic en ir al carrito. Entonces sería un paso menos. Y vamos a volver a nuestra clase del carrito. Y vamos a crear un nuevo método. Lo voy a crear arriba, porque quiero que esté todo junto. Este con el otro. Pone confirm modal uCart. Así. Y en vez de este selector,
Tenemos cart info y después hacemos modal body y está dentro de un A. En este caso también hay que agregarle un esto de que está visible. Una de las cosas que muy probablemente empiece a hacer es pasar todos los weights a lo que serían las clases. Después van a entender bien por qué. Vamos a hacer eso por lo menos para este caso. Voy a poner super y le vamos a agregar todo esto. Y vamos a hacer lo mismo vamos a colocar lo mismo para el de abajo. Entonces, antes de hacer clic va a validar de que esté visible el modal. Vamos a sacar un paso menos. Lo siguiente es que al hacer clic se va a cargar la página y vamos a ir al carrito. Entonces voy a agregar una espera para que mi página se cargue. 2 segundos y le voy a agregar la ruta. Bien, y ahora vamos a reutilizar métodos que ya utilizamos en el caso de prueba anterior. O sea, voy a agarrar voy a guardar el nombre del producto en el carrito, el precio, también la categoría. Bueno, la categoría todavía ese no lo tenemos, pero el otro sí. Que es este, y lo voy a guardar en 2 variables. Y ahora sí voy a crear el otro método que es para buscar y guardar en la categoría. En este caso sería esta. Es la misma que donde está el título, pero en vez de H4 es P. Y vamos a devolver esto. También voy a guardar la cantidad de productos, que es este. Bien, puedo utilizar la clase cart quantity. Y voy a devolver esto. Bien, para evitar errores con el tema de los espacios en los nombres, vamos a hacer lo siguiente. Que es algo que hicimos en el caso anterior.
Bien, y acá nosotros no tenemos category, dos puntos y todo esto, la ruta. Lo que vamos a hacer se lo vamos a agregar para que queden iguales y no haya confusión. Eso también lo vamos a guardar en una variable. Y lo hacemos de esta manera. De vuelta con el format. Y le pasamos la variable. No haya confusiones. Ahí está. Bien, y son muchos datos que nosotros queremos validar. Lo que voy a hacer es crear una lista con todos estos datos, tanto para la información que tenemos del producto en la página del detalle y toda la información que tenemos del producto en el carrito. Vamos a hacer dos listas con todo esto. Bien, en el caso de prueba anterior habíamos hecho este método que es para validar el nombre y el precio. ¿Qué pasa si yo lo quiero utilizar para toda la información? Esto lo podemos resumir aún más. Vamos a sacar uno de los assert. Vamos a hacer vamos a hacer más genérico. Vamos a poner que no, este no, espera. Este. Validate card info. Sí. Entonces ponemos acá validate card info. Y vamos a pasar estas dos variables. Y hacemos lo mismo para lo otro. Así. Y en el que tenemos ahora vamos a crear un for. Vamos a agarrar tamaño de la lista para correr el for. Y vamos a poner shopping cart.validate cart info y le vamos a pasar product detail info y lo último que vamos a validar es el total del producto. O sea, yo acá tengo bueno, en este caso no lo puse, un 3 y, a ver, espera, ahí lo agrego. Bueno, ahora tengo 3, entonces yo lo que quiero es agarrar esto, tengo el 3 y voy a comparar que este sea básicamente el 3 por 1200. Caso da 3600. Eso vamos a validar. Vamos a crear otro método.
y lo vamos a llamar validate el precio total. Y en este caso le voy a pasar el precio del producto y la cantidad. Voy a guardar en una variable el precio total del carrito, que en este caso tiene la clase cart total price. Y voy a hacer una assert en donde, bueno, tenemos por un lado el precio del producto, que es una string. Primero lo vamos a dividir en dos. Hay un espacio entre medio, RS y 1200. Agarro ese espacio y lo divido en dos. Voy a agarrar la segunda parte, sería el 1. Y todo esto lo voy a transformar en un entero con int. Después lo voy a multiplicar a la cantidad. Y esto tiene que ser igual a, también hacemos lo mismo, esto de convertirlo a entero. También le hago split. Y agarro la segunda parte. Acá lo llamo. Y le tengo que pasar este y el quantity. Bien, vamos a correr esto, a ver si funciona. Primero funciona. Ah, bien, acá un pequeño. Acá nos devuelve una string. Entonces lo que yo voy a hacer es, primero le voy a pasar una strip que va a sacar todo el espacio delante y atrás y lo voy a convertir en un entero, en un número. Y el test anduvo. Así que bueno, así es como debería quedar nuestro test. Vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 7. Si tienen algún tipo de consulta, me pueden dejar un comentario. Quieren compartir otra manera de cómo harían este test, no duden de dejarlo en comentarios. Bueno, y espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.